La historia de Sunny comenzó en un modesto patio, rodeado por las risas de los niños y las caricias afectuosas de su familia humana. La vida era simple pero llena de alegría, hasta que un día fatídico, la armonía de su existencia se rompió por las siniestras manos del destino. Empresarios chinos dudosos, impulsados por el atractivo de las ganancias en el comercio ilegal de carne de perro, descendieron sobre el mercado de Xiaobankyo como buitres. En plena noche, secuestraron a Sunny y a varios otros perros, encerrándolos en la parte trasera de un camión destinado a un destino sombrío. Atrapado en la oscuridad, acurrucado entre sus compañeros cautivos, Sunny sintió el miedo palpable que solo aquellos en el corredor de la muerte podrían entender. Sus ojos, una vez brillantes y confiados, ahora reflejaban la desesperación que nublaba los corazones de los condenados. Sin embargo, no todos los residentes de Xiaobankyo hicieron la vista gorda ante el sufrimiento de estas criaturas inocentes. Un grupo de voluntarios compasivos, impulsados por la empatía en lugar de por el lucro, emprendió una misión para rescatar a los perros robados. Entre ellos había un amante de los Golden Retrievers que reconoció el asombroso parecido de un perro en particular con Sunny. La misión de rescate no estuvo exenta de desafíos. Los voluntarios reunieron una considerable suma de 14.450 yuanes, un precio elevado para el ciudadano chino promedio. Con determinación en sus corazones, negociaron con el vendedor, quien veía a los perros de manera cruel como meras mercancías, cada uno valorado en aproximadamente $5 por kilogramo de carne viva. Milagrosamente, se recaudaron los fondos y los perros fueron liberados de las garras de la muerte inminente. Sin embargo, su viaje hacia la salvación apenas comenzaba. Los animales traumatizados fueron llevados a una clínica veterinaria, donde manos compasivas trabajaron incansablemente para sanar sus heridas físicas y emocionales. Sunny, con su largo y enredado pelaje, llevaba las cicatrices de su ordeal. Mientras los veterinarios examinaban y trataban a los perros rescatados, no se podía evitar notar las lágrimas conmovedoras que corrían por el rostro de Sunny. Un testimonio silencioso de los horrores que había soportado, su mirada atravesaba el alma de cualquiera que se atreviera a mirar en sus ojos. Mientras algunos escépticos afirmaban que las lágrimas eran el resultado de una enfermedad ocular, los voluntarios y nuevos aliados se negaron a desestimar la profunda tristeza grabada en el rostro de Sunny. Sus lágrimas eran un lenguaje que trascendía las palabras, transmitiendo las profundidades del sufrimiento que ningún ser vivo debería soportar. Estimados espectadores, no olviden suscribirse al canal.